Las Fuerzas Armadas, por principio, en estas cosas deben actuar y actúan por presencia. Pero cuando hay alguien que va a... Imagínese usted el caos que hubiera significado de que el gobierno militar hubiera caído por una acción de resistencia interna o cualquier cosa el año, fecha posterior. Habría sido, pero el caos más absoluto, habría sido volver a lo anterior, no habría habido nadie que sujetara esta cuestión. Frente a la fuerte reacción que ha provocado en el mundo el violento cambio de gobierno en Chile, la Junta encarga al historiador Gonzalo Dial la publicación de un libro blanco que justifica la intervención militar, proporcionando antecedentes sobre la grave crisis de gobernabilidad en Chile, el deterioro económico y los preparativos de grupos paramilitares marxistas para un autogolpe. El texto denuncia la existencia del denominado Plan Z, un siniestro complot destinado a eliminar opositores y a la oficialidad superior de las Fuerzas Armadas durante la celebración del Día del Ejército. Yo estoy convencido que el Plan Z, que es un compendio de planes menores, fue elaborado y preparado, o asesorado, mejor dicho, por extranjeros que tienen práctica en esta clase de planes. No me puedo quedar al margen de pensar que solamente fue elaborado de gente de acá. No, esto fue elaborado, puedo asegurarlo, por especialistas en estas materias. Y me atrevo aún más a decir que eran señores cubanos y eran señores de las repúblicas socialistas. Y extremistas también. Según el Plan Z, la operación para eliminar oficiales y opositores en Santiago se iba a efectuar el 19 de septiembre, pero curiosamente en regiones, el Plan Z habría estado programado para el 17 de ese mes. El siniestro Plan Z se iba a poner en práctica el día 17 de septiembre durante la realización de la parada militar preparatoria de las Fuerzas Armadas y específicamente del Regimiento Rancagua en Arica. Los grupos extremistas asesinos saldrían desde donde estaba el público con ametralladoras y otras armas para masacrar a los soldados, aprovechando que estarían concentrados en el desfile mismo ante las autoridades. Luego de ametrallarlos y asesinarlos en masa, se replegarían hasta el sector del público para protegerse entre mujeres y niños, de modo que los soldados se viesen amarrados sin poder responder al fuego. Masas de mujeres marxistas y niños se abalanzarían sobre el regimiento Rancagua para obstaculizar la salida de otros soldados. Y finalmente entraría la tercera y más sangrienta fase, que consistiría en asesinatos en masa de civiles democráticos, en especial mujeres, niños, dirigentes políticos, regidores, periodistas, dirigentes gremiales y en suma todos aquellos ariqueños opositores al gobierno marxista y que ya estaban debidamente registrados. Sería en suma una página sangrienta de salvajismo y violencia, donde no se perdonaría a nadie. El Plan Z, según el cual se preparaba el asesinato de los líderes opositores a Allende y de los jefes militares durante la parada militar de septiembre del 73, ¿fue una simple patraña psicopolítica de la Junta? ¿O realmente hay antecedentes para pensar que el aparato militar socialista estaba pensando seriamente en un autogolpe sangriento? En un momento, volveremos con ustedes. A mí me parece que el Plan Z, como conjunto de documentación, es genuino y que obedece al modelo que en distintas ocasiones los partidistas, y en particular en Europa Central y en la propia Unión Soviética, cuando Stalin eliminó a más de 1000 oficiales en una misma noche de su propio ejército,
vinieron practicando, y el modelo más específico es el que practicó el Partido Comunista en Indonesia en 1965. Ahora, lo curioso es que en este caso el Plan Z, más que vinculado al Partido Comunista, probablemente estaba organizado todavía de manera embrionaria por sectores del ala más extrema del Partido Socialista. Y la documentación es fragmentaria, no es una documentación que permita a un historiador llegar a una conclusión definitiva, pero el historiador trabaja en historia comparada y por lo tanto conociendo los modelos anteriores de acción de los partidos comunistas, incluso respecto de sus propias Fuerzas Armadas cuando era necesario, es verosímil, es creíble que haya habido un evento de esta naturaleza en el mes de agosto, con antecedentes ya a finales de junio y julio, para la destrucción de las Fuerzas Armadas de Chile. Ese Plan Z es una invención de un historiador que presume ser muy católico y que pertenece al ala fundamentalista del catolicismo. Y inventó de pie a pa eso. Y eso motivó asesinatos, fusilamientos y torturas horrendas. Y usted estaba en el Plan Z, decían los militares, y en función, usted estaba en el Plan Z y así está establecido que usted estaba en el Plan Z, vamos torturando, vamos fusilando, vamos haciendo toda clase de violencia sobre esa persona. Vial es en cierta medida responsable de haber hecho esta invención monstruosa. El historiador Gonzalo Vial se ha negado a hablar en televisión sobre el Plan Z, pero otros autores creen que hay algo de verdad en esa iniciativa, aunque dudan que haya estado informado el gobierno y la dirigencia de la Unidad Popular. Yo creo que el Plan Z efectivamente debe ser un grupito de casas calientes que lo peló. O sea, no creo que eso inventado completamente. Ahora, que eso es una cosa que está en conocimiento de todo el sector que está dispuesto a resistir, ¿no es cierto?, violentamente al golpe. Yo creo que no está en conocimiento ni siquiera de un 10%. Era posiblemente el plan de una de tantas facciones que habían dentro de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, y que posiblemente fue redactado por un grupo de personas en un par de noches. La divulgación del supuesto Plan Z tuvo gran impacto nacional y galvanizó la cohesión de militares y carabineros, aunque internacionalmente fue irrelevante, pues se dudó de su credibilidad. La redacción del Plan Z y la nomenclatura utilizada como la sigla AGP, agitación y propaganda, indicarían que el plan fue gestado en el aparato militar del Partido Socialista, pero un antiguo dirigente de esa organización rechaza esa posibilidad. Son falsos. ¿Son falsos todos? Son falsos todos. Pero ahí hay documentación sobre las armas que llegaron de Cuba, sobre... No sé si todo. Yo te digo el Plan Z, así como está, como lo vi yo, o lo leí en el libro blanco o en lugares, primero yo no lo vi nunca, y lo debería haber visto, digamos, en los lugares que yo estaba. Segundo, digamos, objetivamente hay palabras nuestras, como el AGP, etcétera. Yo creo que fue construido a partir de documentos nuestros. Eso es lo que pienso, porque el concepto AGP era nuestro, no era ni el MIR ni el PC, digamos. ¿No es posible que un grupo de ustedes haya fabricado ese documento, a lo mejor sin saberlo ustedes que estaban a cargo del aparato militar? No es posible. El Plan Z, digamos, fue hecho como de la guerra psicológica, un diversionismo a la guerra psicológica de los militares. Básicamente, ¿por qué? Nosotros le poníamos letras, digamos, para saber si es que aparecía un documento en la prensa, de dónde se había perdido, dónde estaba la filtración, digamos. Y todas las páginas del documento tenían la misma letra con, digamos, plumón, para que no pudieran fotocopiar, digamos, y saber de dónde había salido. Eso estaba en todos los documentos nuestros. Yo no me recuerdo si el que está en el libro blanco estaba, digamos, porque si dicen Plan Z podría haber sido. Ahora yo no sé si se alcanzarían todos los regionales, porque es un documento por regional. Y los regionales no alcanzaban a la Z, digamos. Pero yo no me acuerdo si tenía con plumón rayada la página entera. Sí. ¿Sí? Tenía una Z en medio. Bueno,
Así nosotros hacíamos nuestros documentos. Mientras el Plan Z es denunciado como una siniestra amenaza abortada, el pone la seguridad militar. La actividad sindical está suspendida, la cultura contestataria ha sido castrada.